Hola, mi nombre es Santiago Valencia, senador de la República del Partido Centro Democrático, actualmente presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Esto desde el año pasado, desde el 20 de julio, desde el año pasado hasta este 20 de julio, donde deberá elegirse una nueva mesa directiva. Me siento muy orgulloso de poder presentar este informe legislativo, este informe de gestión a toda la ciudadanía, contándoles un poco de lo que fue este año legislativo. Por supuesto, muy enriquecedor desde lo personal, desde lo profesional, desde lo político, una verdadera escuela y sobre todo un verdadero honor haber podido presidir la Comisión Primera, una comisión tan importante para el Congreso de la República y por supuesto tan importante para el país. No fue fácil porque pues dadas las circunstancias actuales, sobre todo en el segundo semestre de la legislatura, pues tuvimos que adecuarnos a la nueva realidad y hacerlo de manera virtual. Fue un reto importante, pero hoy tenemos ya el aval de la Corte Constitucional y por supuesto todo lo que actuamos, todo lo que hicimos, pues reviste de legitimidad y legalidad como lo habíamos advertido en su momento, y esto pues significa pues algo muy importante para el Congreso y para el país, podernos adecuar a estas circunstancias y por supuesto entregarle un buen producto al país de las sesiones que se desarrollaron. En el caso particular de la Comisión Primera, tuvimos 62 sesiones a lo largo de este año, 49 fueron sesiones ordinarias, 4 sesiones informales virtuales, 5 audiencias públicas, un foro y 3 audiencias conjuntas, 3 sesiones conjuntas con la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes. En total, en la Comisión Primera se radicaron 126 proyectos, de los cuales 97 fueron proyectos de ley y 29 fueron proyectos de actos legislativos, es decir, aquellos que reforman la Constitución. En total logramos aprobar 26 de estos proyectos, 20 proyectos de ley y 6 proyectos de acto legislativo. Dentro de los actos legislativos aprobamos unos muy importantes para el país. Por ejemplo, aquel que reformó el régimen de regalías, atendiendo a una promesa de campaña del presidente Duque. Lo que hicimos fue devolver una porción de las regalías a las regiones productoras. Lamentablemente, en reformas anteriores se había generado un desbalance y las regiones productoras no estaban viendo recompensados, por supuesto, pues todos los sacrificios de la extracción de minerales o de petróleo. Por lo tanto, esta reforma era un acto de justicia con estas regiones y se logró aprobar mediante acto legislativo. También uno muy importante en la lucha contra la corrupción y fue aquel que reformó el control fiscal en el país, dándole dientes, herramientas a la Contraloría General de la República para que pueda hacer un control efectivo sobre los recursos públicos y sobre todo evitar que se pierdan los recursos, porque lo que ocurría anteriormente era que la Contraloría llegaba cuando ya los recursos estaban perdidos y pues básicamente hacía un acta de defunción de corrupción. Hoy, con las herramientas que le entregamos, y lo hemos visto en medio de la pandemia, el Contralor y la Contraloría tienen la posibilidad de prevenir la pérdida de los recursos públicos y por supuesto es muy importante porque pues lo que vamos a permitir es que efectivamente los recursos se destinen y se ejecuten en lo que deben estar en beneficio de la comunidad y no que terminen en los bolsillos de los corruptos. También aprobamos la segunda vuelta para Bogotá, esto para en el futuro el alcalde mayor sea elegido con unas mayorías que le permitan tener gobernabilidad y legitimidad suficientes para manejar una ciudad tan compleja con tantas situaciones y circunstancias como lo es Bogotá. Estos 3 actos legislativos ya fueron publicados y ya hacen parte de nuestra Constitución. Otros 2 actos legislativos muy importantes: la cadena perpetua para violadores de niños, que suscitó mucho debate, mucha controversia, pero ya hoy en un acto de justicia y sobre todo de protección a nuestros niños y de castigo contra sus victimarios, hoy la cadena perpetua hace parte de nuestra Constitución. Y también la región Bogotá, buscando formas de asociatividad que permiten tener políticas públicas claras, metropolitanas o de Bogotá región, que permitan articular y por supuesto en beneficio en general de la ciudadanía. Estos 2 actos legislativos hacen falta por publicar. Una vez publicados harán parte inmediata
de nuestra Constitución. También aprobamos unas leyes muy importantes, como les contaba, 20 proyectos de ley. Sin embargo, entre estas, pues algunas muy importantes. Una que modificó los requisitos para la constitución de áreas metropolitanas, en el mismo sentido del anterior, y es privilegiar las formas de asociatividad para que las políticas públicas puedan aplicarse en entornos territoriales que permitan tener mayor efectividad y, por supuesto, mayores beneficios para la ciudadanía. Aquí lo que se hizo fue bajar el umbral en las elecciones que deben desarrollarse para la conformación en la consulta ciudadana de nuevas áreas metropolitanas. Un proyecto de ley anticorrupción muy importante, el de pliegos tipo, que lo que hace es acabar con los pliegos sastre y, por supuesto, privilegiar la buena ejecución de los recursos públicos para que nuevamente evitemos que lleguen a los bolsillos de los corruptos. Hicimos una reforma al Código Contencioso Administrativo que mejoró los procesos y esperamos que mejore la eficiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa de cara a una mejor prestación del servicio a la ciudadanía. Modificamos el Código de Policía, logrando que en los entornos donde hay niños, sobre todo, se prohíba el porte, el consumo de sustancias psicoactivas para proteger a nuestros menores. Aprobamos un proyecto muy importante también de sanciones contra los condenados por corrupción, también un proyecto anticorrupción muy importante, la obligación de la publicación de declaraciones de renta de los funcionarios públicos, también para que la ciudadanía pueda ejercer mayor control y, por lo tanto, evitar la corrupción y castigar también a los corruptos. Otros en justicia, como el arbitramiento social, que amplió a todos los ciudadanos este mecanismo de solución alternativa de conflictos para evitar llegar a las jurisdicciones ordinarias y mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía. En fin, proyectos de ley y proyectos de actos legislativos muy importantes. También hicimos, por supuesto, debates de control político, sobre todo ahora en medio de la pandemia, para verificar todas aquellas acciones del Estado colombiano, del gobierno a través de sus ministerios, tendientes a atender la pandemia. Tuvimos en la comisión a la ministra de Relaciones Exteriores, a la ministra de Justicia, a la ministra del Interior, al ministro de Salud, en fin, a muchos funcionarios públicos de alto rango, de alto nivel, dándole explicaciones a la Comisión Primera sobre las acciones tendientes a atender y mitigar los efectos de la pandemia. También sirvió la comisión como mensajero social, como puente social entre el gobierno y las distintas entidades de la sociedad colombiana. Tuvimos, por ejemplo, a los gremios, a los empresarios, a los sindicatos, a los epidemiólogos, a expertos economistas, expertos constitucionalistas, hablando sobre la situación de la pandemia y, por supuesto, llevando mensajes muy importantes al gobierno nacional. Algunos de ellos fueron atendidos por el gobierno y logramos dar algunos alivios o respuestas a las necesidades de los colombianos en medio de la pandemia. De manera que hoy podemos dar un parte satisfactorio de la Comisión Primera a la ciudadanía. Cumplimos en materia de reformas y de leyes de lucha contra la corrupción. Cumplimos también en materia de códigos, leyes, reformas constitucionales con un alcance social muy importante, de prevención del delito, de atención de comunidades más vulnerables. De manera que les agradezco mucho a todos este espacio, especialmente al canal del Congreso por este espacio, y si desean pueden ir a nuestras redes sociales, a nuestras páginas, para profundizar más sobre los proyectos de ley y proyectos de actos legislativos que se aprobaron en la comisión, así como los debates que se desarrollaron o las diferentes actividades con la población civil que se desarrolló en la Comisión Primera. Le cumplimos a Colombia, le cumplimos al Congreso y hoy podemos presentar este muy importante balance legislativo.